La Guerra Fría. ¿Cómo se manifestó a lo largo de nuestra historia en Latinoamérica? Lo veremos a continuación. A finales de la década de los 50, Fidel Castro y su pequeño grupo de guerrilleros cubanos comenzaron una revolución que desafiaba los deseos de Estados Unidos de controlar el hemisferio occidental. No podíamos estar pensando en la Guerra Fría en aquel momento. Además, había alguna ingenuidad de nuestra parte. Creíamos que realmente existía un cierto orden internacional. Creíamos que existían ciertos principios internacionales. Creíamos que la soberanía de los países serían respetadas. Los Estados Unidos opinaban que el nacionalismo de Castro y su política de izquierdas eran un caballo de Troya del comunismo soviético. Hasta ese momento habíamos considerado a Latinoamérica como un continente distante, exótico, con el que prácticamente no teníamos relación alguna. La revolución cubana lo cambió todo. Desde su nacimiento en 1776, los Estados Unidos no habían dejado de crecer. Donde no ondeaba su bandera, sus soldados o agentes intervenían a menudo. En los años 50, los guatemaltecos osaron desafiar a una compañía estadounidense que controlaba la mayor parte de su economía. La United Fruit Company de Boston poseía 2.000 hectáreas de terreno, el ferrocarril, el puerto y las telecomunicaciones. Pero muchos campesinos guatemaltecos encontraban difícil sobrevivir así. En 1950 Jacobo Arbenz fue elegido presidente. No era comunista, pero muchos de sus aliados más próximos sí. Militar retirado, Arbenz trató de modernizar la atrasada sociedad de Guatemala. Estos planes inquietaron a Washington. Aquí nos enfrentábamos obviamente a la intervención de un poder extranjero, puesto que estos partidos nacionales no eran realmente nacionales, ya que estaban siendo fundados, o al menos asesorados, por una potencia extranjera, por ejemplo la Unión Soviética. El gobierno de Arbenz, que llevaba en el poder desde el año 1950, no disfrutaba de ningún apoyo logístico de la Unión Soviética. Ni siquiera teníamos relaciones diplomáticas con ellos. No existía una delegación soviética en Guatemala. El presidente Arbenz puso en marcha un programa de reformas agrarias y compró tierras en barbecho para dárselas a los agricultores. En compensación, ofreció a los terratenientes el valor de lo que ellos mismos habían declarado en concepto de impuestos. A la United Fruit solo le ofreció por sus terrenos algo más. Respaldada por los Estados Unidos, reclamaba 16 millones. Vio que yo no me puse contento. Y me dijo que no te agrada la noticia. Entonces yo le dije, bueno, pero es que ahora vamos a tener que pelear en dos frentes. Vamos a tener que pelear con los finqueros internos y con los Estados Unidos. Mi homónimo en Guatemala, el director de la estación de Guatemala, estaba enviando informes también sobre la infiltración comunista al gobierno y, por supuesto, mencionó a José Manuel Fortuny y a otros antiguos comunistas estalinistas que estaban accediendo a puestos muy ventajosos en el régimen de Arbenz.
En este punto muerto, los Estados Unidos nombraron nuevo embajador a John Purefoy. Purefoy ya había vivido las tentativas de los comunistas para hacerse con el poder en Grecia. Purefoy en esa ocasión le digo a Arbenz, señor presidente, todo esto de la United Fruit Company lo podemos arreglar. Podemos a que llegue a acuerdos satisfactorios la United Fruit Company. La United Fruit Company no es el problema. El problema son los comunistas que usted tiene en el gobierno. Nada menos que John Foster Dulles, que era el secretario del Departamento de Estado, era parte de abogados que eran los abogados de la United Fruit Company. Y su hermano Alan era el jefe de la CIA. Y que no les costó mucho, pues, convencer a su presidente, que en ese caso era un militar, el señor Eisenhower, para que les diera luz verde para derrocar al gobierno de Arbenz. U.S. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge united action by the Americas to outlaw international communist intervention in the Western Hemisphere. This conference was shocked by the dastardly attack on members of the United States Congress by those who professed to be patriots. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. Una vez más, Arbenz vistió su uniforme de coronel. Guatemala se preparaba para la guerra. En Esquipulas, un importante santuario religioso en un país muy católico, la Iglesia contribuyó a organizar la oposición a Arbenz. PB Success era el nombre en código de una operación de la CIA que movilizó a exiliados, descontentos y campesinos para hacerles entrar en acción. Queríamos orquestar una campaña de terror para asustar a Arbenz en particular y también a sus soldados. Igual que los bombarderos Stuka alemanes aterrorizaron a la población de Holanda, Bélgica y Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y dejaron a todo el mundo paralizado. Las Naciones Unidas se reunieron en una sesión de urgencia. La ciudad de Guatemala estaba siendo víctima de bombardeos aéreos y rebeldes procedentes de Honduras estaban invadiendo el país. La CIA hizo que cundiera el pánico, pero Washington negó cualquier responsabilidad. The information available to the United States thus far strongly suggests that the situation does not involve aggression, but is a revolt of Guatemalans against Guatemalans. Era una advertencia para los soviéticos. Stay out of this hemisphere and don't try to start your plans and your conspiracies over here. La campaña estadounidense del PB Success derrotó al gobierno en Guatemala. Arbenz y su esposa tuvieron que exiliarse. 9.000 de sus partidarios fueron detenidos y muchos de ellos permanecieron en la cárcel durante años, sin haber sido juzgados. Habiendo iniciado, hasta crearon comités anticomunistas, ¿verdad? En donde cualquier persona iba a denunciar nombres de gentes que habían sido leales a la revolución y sin ninguna piedad los desaparecían, los mataban, etc. Entre los que huyeron había un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara, que se trasladó a México, donde conoció a Fidel Castro. Recuerdo mis conversaciones con él, que estaba terriblemente indignado, amargado por aquellos hechos que interrumpieron una experiencia que ni siquiera era una experiencia radical. Cambio relativamente sencillo, una reforma agraria tan justa y tan necesaria. 5 años después, Fidel Castro y el Che Guevara triunfaban. A unos 150 kilómetros de Florida, en lo que los norteamericanos consideraban su trastienda, Castro estableció un régimen que pronto se aliaría con la Unión Soviética. Let all our neighbors know
that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. En 1961, John Fitzgerald Kennedy tomó posesión del cargo de presidente y con él recibió un esquema elaborado por la CIA para enviar armas a los exiliados con el fin de derrocar a Castro, al igual que antes habían derrocado a Arbenz en Guatemala. Me sacaron de Montevideo, donde me hubiera gustado pasar el resto de mi vida, y me dijeron: lo que estamos haciendo es volver a reunir al equipo del PB Success, es decir, al equipo de operaciones de Guatemala, para ocuparnos de Castro. En la bahía de Cochinos, las fuerzas de Castro hicieron retroceder a los invasores enviados por la CIA. Castro se sentía seguro y era un líder querido por millones de cubanos en Cuba, por lo que la situación era bastante diferente a la de Guatemala. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Castro, triunfante, estaba ansioso por llevar la revolución armada a Latinoamérica. Para combatir el desafío lanzado por los cubanos, los Estados Unidos establecieron en su zona del Canal de Panamá una sofisticada escuela. Allí se entrenaba a soldados de todo el mundo para contrarrestar la insurgencia. A principios de los años 60, los grupos revolucionarios de izquierdas estaban combatiendo a las autoridades en Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú y en República Dominicana. Marines are ordered into the revolt-torn small island country by President Johnson. 500 Leathernecks are put ashore by helicopter. En 1965 los marines de los Estados Unidos entraron en combate con los dominicanos, que estaban tratando de volver a colocar en el poder a su presidente electo. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Если Советский Союз La Unión Soviética, y en especial desde que Brezhnev subió al poder en 1964, observaba el principio de la coexistencia pacífica, de la de tanto distensión y de la relajación de las tensiones internacionales. Pero los cubanos tenían una teoría que se podría describir como: queremos tener 100 Vietnams. El Che Guevara estaba detrás de ese llamamiento a los 100 Vietnams. En 1965 viajó al Congo y más tarde al corazón de Sudamérica para promover la causa de la revolución violenta. A finales de 1967, los instructores estadounidenses que estaban entrenando a tropas bolivianas le tendieron una trampa al Che Guevara. En más de una oportunidad nos dijo: se nos aproxima el último combate. Hay que prepararse para él. Hay que tener muy en cuenta que ninguno debe ser prisionero, especialmente los cubanos. Consiguieron capturar al Che Guevara vivo. Unas horas más tarde, un disparo acabó con su vida. 5 miembros del grupo de Guevara escaparon a la capital de Bolivia, La Paz. Específicamente, cuando nosotros llegamos a La Paz, logramos hacer contacto con Salvador Allende en Chile. Nos mandó toda su ayuda. Puso todo su partido en función de nuestra salvación. Durante la década de los 60, Chile había estado en calma. El programa de Washington, Alianza para el Progreso, había invertido millones de dólares para respaldar al gobierno cristiano-demócrata de Chile. Pero en 1970, una coalición de centro y de izquierdas buscaba la victoria. A la cabeza de la Unidad Popular estaba un médico sibarita, francmasón y marxista, el senador Salvador Allende.
A Allende se le representaba, se le identificaba con los partidos socialistas comunistas, con la izquierda en medio de la Guerra Fría. Y, por supuesto, también representaba al socialismo y al marxismo. Preocupados por el hecho de que un marxista llegara al poder por medio de unas elecciones legítimas, los Estados Unidos comenzaron a movilizarse. I directed that an approach be made to both the State Department and Mr. Kissinger's office to tell them that we had grave concern over the outlook for ITT's investment, and we were desirous of discussing our thoughts in Washington and willing to assist financially in any government plan to help protect private American investment in Chile. La CIA estaba detrás de todo esto. Era necesario apartar de su puesto a toda costa al general René Snyder, comandante del Ejército Popular, que defendía los derechos constitucionales de Allende. La CIA me dio $250.000 para que nos deshiciéramos de Snyder. Como no podía dejarlo en mi despacho, para que estuviera seguro metí el dinero en mis botas de montar. Estaba envuelto como si fueran salchichas, en paquetes alargados. Solo yo lo utilicé, nadie más. Pero al final no hubo que recurrir al dinero que la CIA había enviado para desbancar al general Snyder. Otros conspiradores lo asesinaron. Esta muerte conmocionó a la nación. Políticos moderados se unieron a Allende, consolidando así su victoria en las elecciones. En las barriadas de Chabolas existían grandes esperanzas de que el nuevo presidente electo pusiera en marcha la reforma, y esperaban que lo hiciera sin intromisión exterior. Que los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos a desarrollar su economía en la forma que necesita o desea. El primer gran paso que dio Allende, apoyado por todos los partidos políticos chilenos, fue nacionalizar el cobre, la mayor industria de Chile, que aún estaba bajo control estadounidense. Cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre, no fue una medida arbitraria. Esto lo hizo para tener recursos, para aliviar la gran pobreza en nuestro país. Allende siguió adelante con lo que él llamaba su revolución social. En las escuelas todos los días los niños recibían un vaso de leche. Las clases medias estaban al borde del abismo. Básicamente, lo que más miedo nos daba era qué pasaría con la gente, con las familias y con sus propiedades y granjas. En el medio rural chileno, los campesinos, cantando consignas procubanas, comenzaron a apoderarse de las tierras. Lo que sucedió después confirmó todos nuestros temores, porque el gobierno, por su parte, comenzó a expropiar las tierras, comenzó a expropiar la industria. Poco a poco el Estado se estaba haciendo con el control de la economía de Chile. Esta situación preocupaba a los financieros extranjeros y también al Banco Mundial, que le retiró todos los créditos. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. En noviembre de 1971, Fidel Castro llegó para respaldar la política de cambios de Allende, que había salido elegida en las urnas. Apoyábamos totalmente su política. Preparamos a alguna gente para la seguridad personal en la cual teníamos experiencia, porque habíamos tenido que defendernos de aquellos que querían liquidarnos. Y esa experiencia se la transmitíamos a él porque pensábamos que tenía enemigos que podían tratar de atentar contra su vida. El peligro no solo procedía de la derecha.
La política cubana de Castro de la Revolución Armada contaba con el favor de la extrema izquierda de Chile, que era hostil a los métodos de Allende. Pero la mayoría de los chilenos ignoraron el llamamiento a la lucha armada. La inflación estaba aumentando y la derecha atacó económicamente. El dinero de la CIA sirvió para pagar a los camioneros por paralizar el país. Ante las Naciones Unidas, Allende acusó a la ITT de tratar de provocar una guerra civil. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. Moscú era la siguiente parada. Allí Allende trató de conseguir el dinero que necesitaba para evitar la bancarrota, pero no consiguió convencer a los rusos, que ya estaban derrochando una fortuna en apoyar a Cuba. Al final, llegamos a una conclusión. Si seguía utilizando medios tan democráticos y no recurría a las armas para acabar con la resistencia de fuerzas de oposición más fuertes que él, este régimen pronto se derrumbaría. Santiago, capital de Chile. Junio de 1973. La popularidad del gobierno crecía sin cesar, y algunos oficiales militares de derechas frustrados tomaron las calles en una tentativa de golpe de Estado. Mientras que la prensa de todo el mundo presenciaba el fallido intento de golpe militar, un reportero sueco, Leonard Hendriksen, con su cámara aún en funcionamiento, fue abatido a tiros. Allende respondió a estos acontecimientos depositando más confianza en los militares y nombró al general Augusto Pinochet su leal jefe en el ejército. Los camioneros volvieron a paralizar el país más largo y estrecho del mundo. Las tiendas cerraron por falta de mercancías. El hambre se apoderó del pueblo. Las amas de casa se echaron a la calle golpeando cazuelas y sartenes como símbolo de su protesta. La extrema derecha comenzó a urdir sus tramas. Lo cierto es que la situación cada vez era más ominosa. Y entonces tuvimos la posibilidad de acceder a determinada información. Y no porque estuviéramos en contacto con los conspiradores, porque no era así. Poco después del mediodía del jueves 11 de septiembre, por orden del general Pinochet, aviones Hunter británicos descendieron en picado sobre el Palacio Presidencial de la Moneda, ocasionando incendios que arderían durante semanas. Mi mujer y mis hijos estaban en casa, y desde allí veían perfectamente los aviones que volaban sobre nosotros, para luego descender y lanzar sus bombas sobre la Moneda. Esa mañana, desde la Moneda, Allende había emitido un comunicado para toda la nación. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Horas más tarde, Allende estaba muerto. Él decía que él no saldría vivo de allí, que él moriría defendiendo la Constitución de Chile. Y cumplió su palabra. El general Pinochet pronto dejó su huella en el país. En la capital, los sospechosos fueron congregados en el Estadio Nacional.
A muchos de ellos, como el cantante de música folk, Víctor Jara, nunca se les volvió a ver con vida. El fin de la Guerra Fría. Noviembre de 1989. Un inesperado acelerón de la historia provoca el desmoronamiento del ya resquebrajado bloque soviético. La multitud de berlineses que cruza el muro, que hasta entonces separaba los dos estados alemanes, simbolizaría para siempre este acontecimiento. ¿Quién podía imaginar que menos de 2 años después, los ciudadanos una vez más derribarían las estatuas de Lenin en el mismo lugar donde había nacido el comunismo? Este otro símbolo quedará indisolublemente unido a la desintegración de la Unión Soviética. Entre estas dos fechas se había producido una cadena de acontecimientos que algunos calificaron de impredecibles y otros de inevitables. El primero de esta serie de acontecimientos tiene lugar a 4.000 kilómetros de Moscú, en 2 barcos sacudidos por una tormenta en el Mediterráneo frente a la costa de Malta. Es la primera reunión entre Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y George Bush, recién elegido presidente de los Estados Unidos. Fue muy divertido porque había una tormenta tremenda y no conseguían que se acercaran los barcos y Bush se mareó y Gorbachev se mareó y todo el mundo estaba mareado. Los dos hombres que intentaban encontrarse en aquel mar enardecido eran los líderes de las dos grandes superpotencias del planeta. George Bush, presidente de los Estados Unidos desde hacía menos de un año, había sucedido a Ronald Reagan, el hombre que se refería a la Unión Soviética como el imperio del mal y que había llevado el enfrentamiento nuclear con el bloque soviético a un punto crítico. ¿Continuaría Bush con la política de su predecesor? Mikhail Gorbachev había sido el secretario general del PQS desde 1985. Entonces tenía 54 años. Había introducido un espíritu más joven en el liderazgo del partido y había emprendido reformas radicales. En política exterior levantó el telón de acero, permitiendo a países satélites de la URSS como Polonia, Hungría y Checoslovaquia tomar las riendas de sus destinos nacionales. En política interior, inició la democratización del país lanzando 2 conceptos revolucionarios, glasnost y perestroika. Glasnost quiere decir libertad de expresión. Perestroika significa reestructuración de la política económica y del sistema social. La gente pregunta, ¿qué es la perestroika? Pues bien, es hacer nuestro trabajo en serio. En eso consiste la perestroika. Consiste en ayudar a los demás, en trabajar hombro con los demás. Eso es el socialismo. En cuanto Gorbachev dijo ya podéis hablar en voz alta, fue el fin. Después de aquello ya no había forma de detener el proceso ni de volver atrás. Era demasiado tarde. Todo se precipitó desde aquel momento. Pero en 1989 el resultado no era convincente. A pesar de que la sociedad soviética estaba empezando a respirar, se había abolido la censura sobre la prensa, las libertades individuales eran más respetadas y los encarcelamientos arbitrarios habían desaparecido, la vida diaria de los rusos se deterioraba cada día más. Entonces fue cuando tuvo lugar la cumbre de Malta. Gorbachev llegó a esta reunión de Malta en una posición extremadamente debilitada. Tenía un objetivo crucial, conseguir de los americanos el fin de la escalada nuclear. Por razones morales, por supuesto, pero también por razones económicas. Una reducción drástica del gasto militar de su país le permitiría financiar su famosa perestroika y elevar la calidad de vida de su pueblo. No solo los países europeos, sino el mundo entero se veía afectado por esa guerra fría. Hay que tener en cuenta que la URSS y los Estados Unidos habían gastado decenas de miles de millones de dólares en la carrera armamentística. Imagínese lo que se podría haber hecho con todo ese dinero. Durante el mes anterior a la cumbre, la administración Bush estaba totalmente dividida. Así que el presidente Bush, y aquí es donde yo representé un pequeño papel,
llevó a todo su equipo, a todo el mundo, a Camp David, la residencia de vacaciones del presidente, e invitó para que hablaran a todo su equipo a dos personas que representaban dos visiones académicamente opuestas sobre Gorbachov. El profesor Richard Pipes, de Harvard, que no se fiaba de Gorbachov, no creía en Gorbachov, pensaba que todo eso de la perestroika era una trampa. Y Stephen Cohen, de Princeton. Yo en el 89 defendí abiertamente que Gorbachov representaba para los Estados Unidos una oportunidad histórica de terminar con la Guerra Fría. Después de hablar Pipes y de hablar yo, nos hicieron preguntas, y entonces vi claramente que el presidente ya se había decidido, que iba a terminar la Guerra Fría con Gorbachov en Malta en aquellos barcos. Bush dijo su famosa frase: la URSS ya no es nuestro enemigo. Tenemos que dejar de vernos unos a otros como enemigos. A continuación yo dije lo mismo y nos dimos la mano. Y ese gesto y esas sencillas palabras simbolizaron el fin de la Guerra Fría. Para todos nosotros fue un gran logro. Pero inmediatamente nos vino una pregunta a la cabeza. ¿Cómo debemos actuar en este nuevo escenario? Era difícil saberlo. Fue en este nuevo contexto político cuando Mikhail Gorbachov fue a Vilnius, en Lituania, donde miles de manifestantes exigían la independencia del país. Fue acompañado de su esposa Raisa para evaluar una situación que estaba empezando a ser peligrosa, ya que Lituania era parte integrante de la Unión Soviética. Junto con los otros dos estados bálticos, Letonia y Estonia, Lituania había sido anexionada a la Unión Soviética en 1940. Cuando Mikhail Sergeyevich Gorbachov vino aquí, yo le acompañé a todas partes. A las calles, a las plazas, a reuniones con los intelectuales. Y él siempre hacía la misma pregunta: ¿realmente queréis separaros de la Unión Soviética? Y siempre recibió el mismo rotundo sí. ¿Qué otra respuesta podían darle más que un sí? Era evidente. De vuelta en Moscú, Mikhail Gorbachov transmitió una conclusión diferente del viaje a sus colegas de partido. Cuando Gorbachov volvió de Vilnius, se dirigió al Politburó con entusiasmo. Dijo: todo va bien. Quieren seguir con los rusos y continuar en la Unión Soviética. No hay ningún problema. Sin embargo, 2 meses después, Lituania declaró su independencia unilateralmente. Por primera vez en la historia de la URSS, una de sus repúblicas se independizaba. Era un acontecimiento de gran importancia porque probablemente tendría un efecto contagioso. Mikhail Gorbachov intentaba ganar tiempo, pero tenía que respetar las reglas que había establecido al llegar al poder. Lo que le importaba a Gorbachov, y lo que para mí es la prueba de sus excepcionales cualidades, era mantenerse fiel a unos principios morales, la aversión al uso de la fuerza. Debido a su formación como abogado, consideraba incuestionable la supremacía de la ley. Juro solemnemente servir a los pueblos de nuestra nación, actuar en el estricto cumplimiento de la Constitución. A fin de continuar con sus reformas legalmente, Gorbachov se hizo elegir presidente de la URSS por el Congreso de los Diputados del Pueblo. En la misma línea, abolió el monopolio político del Partido Comunista e introdujo un sistema multipartidista en la Unión Soviética. Todo se debía reformar radicalmente. Yo era consciente de eso. Mikhail Sergeyevich Gorbachov pensaba lo mismo, pero él estaba más a favor de hacer mejoras y modificaciones. A menudo me decía: cuidado, Alexander, este partido es un monstruo. Podemos perder el control sobre él en cualquier momento. El sistema estaba llegando al límite, estaba obsoleto. Esto se hacía evidente en el hecho de que mantenía una política autoritaria. El Partido Comunista y el aparato administrativo ejercían un control absoluto.
Como ha podido ver, todos los pasos innovadores que di fueron contrarrestados por la nomenclatura. Siempre ocurría lo mismo. En lugar de poner en práctica los cambios e implementar la perestroika, el Partido Comunista no hacía más que obstaculizar el proceso. Había gente que pensaba que solo se podría desmantelar el sistema comunista rompiendo la Unión Soviética. Yo eso no lo entendía y no podía aceptarlo. Yo estaba totalmente convencido de que era mejor construir una unión al estilo de la Unión Europea. Por eso preparé un programa económico para implementarlo en 500 días. Tuve que intervenir sobre este asunto durante los debates parlamentarios para criticar duramente a Yavlinsky y al mismo Gorbachov. Y les dije, ¿cómo vamos a pasar a una economía de mercado en 500 días cuando ni siquiera hemos desarrollado una teoría de la libertad de mercado? ¿Cómo se puede resolver este problema en 500 días? Es una locura. De hecho, el presidente Gorbachov se enfrentaba al eterno dilema. ¿Son compatibles el marxismo y el capitalismo? En otras palabras, ¿se puede aplicar la libertad de mercado dentro de una economía controlada? La perestroika, que había sido concebida para resolver este problema, no tuvo el efecto esperado. Abrir la puerta a la competencia comercial fue un fracaso porque se mantenían los precios fijos y los nuevos productores independientes no estaban interesados en vender con pérdidas. El resultado fue una caída de la producción, estantes vacíos en las tiendas y una escasez general de todo tipo de productos. No hay nada en los mercados ni en las tiendas. Nos pasamos el tiempo de aquí para allá buscando algo que comer. No hay comida de ningún tipo. ¿Cuándo va a acabar con esta situación? Esa no es la clase de pregunta que tiene que hacerle a Mikhail Sergeyevich. Gorbachev ya estaba hablando de la necesidad de liberalizar los precios de productos indispensables 2 meses después de ser elegido. Pero cuando más se acercaba el momento de tomar una decisión, de asumir sus responsabilidades, más se alejaba la pluma del papel. Mikhail Gorbachov aplazaba las decisiones y finalmente renunció a su programa, pero ya era demasiado tarde. El dólar, que circulaba de forma encubierta, se había convertido en la moneda de referencia. El rublo se hundió, la inflación se estaba disparando, aparecieron mendigos en las calles de Moscú, algo nunca visto hasta entonces. Los salarios y las pensiones se dejaron de pagar regularmente. En retrospectiva, 20 años después, Mikhail Gorbachov valora muy negativamente este programa fallido para precipitar el cambio económico. En realidad fue un gran error. Era imposible pasar de un sistema económico a otro en 500 días. Fracasamos. Fue un absoluto fracaso. El fracaso fue tan rotundo que el 1 de mayo de 1990, por primera vez en la historia de la Unión Soviética, un líder del país se vio obligado a retirarse de la tribuna oficial de la Plaza Roja por los abucheos de la multitud. Fue entonces cuando un hombre que había permanecido arrinconado durante varios años saltó a primera línea, Boris Yeltsin. Era un alto funcionario, un importante apparatchik provincial apreciado por su eficacia y su franqueza, y había sido primer secretario del partido en Moscú antes de ser apartado por Gorbachov por criticar la lentitud con que se estaba poniendo en práctica la perestroika. Tengo que reconocer que el nombramiento de Yeltsin fue un error colectivo del partido. Lo discutimos a fondo. ¿Debíamos aceptarlo entre nosotros o no? Me dijeron, Mikhail Sergeyevich, podemos confiar en él. Debería formar parte de nuestro equipo. No dudará, tomará decisiones. Así que lo aceptamos. ¿Y en qué acabó todo? Bueno, eso ya lo sabe. Elegido diputado del pueblo y a la cabeza de los reformadores comunistas, Boris Yeltsin no dejó pasar ni una sola oportunidad de mostrar su hostilidad hacia Gorbachov. En el Parlamento era blanco habitual de sus ataques. Ha llegado el momento de presentar a la sociedad una imagen objetiva de la situación. Eso es lo que Mikhail Gorbachov podría haber hecho. Él fue quien proclamó la perestroika y, por supuesto, sobre él recae la máxima responsabilidad de la crisis que estamos sufriendo.
La política exterior de Gorbachov fue tan criticada como los fracasos de la perestroika. Se le acusó de haber capitulado ante las potencias occidentales, no solo por no negociar seriamente la salida de las tropas soviéticas de Alemania Oriental, sino por otra cuestión mucho más importante. Bush, la administración Bush, dijo a Mikhail Sergeyevich: todos estamos de acuerdo en que Alemania se debe unificar. Esta cuestión no se puede demorar por más tiempo, hay que hacerlo, por justicia histórica. Pero ¿qué hacemos con la Alemania unida? ¿Qué hacemos con ella? ¿Dónde la ponemos? Una solución era integrar a Alemania en la OTAN para poder controlarla, pero a Gorbachov no le gustaba la idea. Era una capitulación excesiva, una concesión demasiado grande. Entonces le ofrecieron a Gorbachov, o él lo pidió, no recuerdo bien, que si Alemania entraba en la OTAN no avanzaría más hacia el este. En otras palabras, la OTAN se acabaría en Alemania, no pasaría de allí. Se le hizo esa promesa a Gorbachov, pero él cometió un error. Confió en los americanos. De hecho, era evidente que los polacos, los húngaros y los checos harían lo que fuera necesario para entrar en la OTAN, extendiendo así los límites de la organización hasta las mismas fronteras de la URSS. Cada vez más debilitado, sin embargo, Gorbachov obtuvo una gran victoria al ser reelegido sin dificultad secretario general en el 28º Congreso del Partido Comunista. Los conservadores habían quedado en minoría, pero de repente, en un gesto espectacular, Boris Yeltsin abandona el Congreso dando un portazo. Nadie más que yo le vio en ese estado. Estaba lívido, profundamente alterado. Él que había mamado del pecho de la madre comunista, que había entregado su vida entera al comunismo, tenía que renunciar a todo aquello. Un retroceso a lo que sucedió durante los años 90. Desde su creación, el gobierno de Estados Unidos de América ha invadido militarmente a más de 70 países. Y desde 1945, alrededor de 50. Esto, sin contar con todas las operaciones desarrolladas de manera encubierta y secreta. Irak, 1991. En julio de 1990, Saddam Hussein acusó a Kuwait de llevar a cabo una guerra económica contra Irak por la infravaloración de precios en el mercado mundial, así como la producción ilegal de petróleo en el lado iraquí del campo de Rumaila, que se encontraba en la frontera que Irak y Kuwait compartían. Fue por eso que Irak invadió a Kuwait. A razón de esto, a Irak se le interpusieron sanciones. Fue convocado el Consejo de Seguridad de la ONU y se formó una coalición internacional liderada por Estados Unidos. Se llevó a cabo la Operación Escudo del Desierto para concentrar las fuerzas de coalición en la región. En enero de 1991, Estados Unidos de América y sus aliados lanzaron la Operación Tormenta del Desierto para liberar a Kuwait. El plan recibió el nombre de Hail Mary y consistía en rodear a las fuerzas enemigas a través de un flanco para envolverlas, sorprenderlas y al mismo tiempo cortarles la retirada. A los 2 días de haber iniciado el asalto terrestre, unos 100.000 soldados iraquíes se rindieron en masa ante las fuerzas estadounidenses que avanzaban sin ningún problema. Incluso, uno de los oficiales estadounidenses mencionó que atravesaban las pocas líneas iraquíes que encontraban, como cuchillo de mantequilla. El 28 de febrero de 1991, Irak se rindió y aceptó las condiciones impuestas por las Naciones Unidas. En ese momento, las fuerzas francesas de la 6ª División acorazadas se hallaban a solo 150 kilómetros de Bagdad. Al final del conflicto, la coalición internacional, encabezada por los Estados Unidos, informó de la pérdida de 378 soldados y unos 1.000 que resultaron heridos. En cambio, los iraquíes se llevaron la peor parte, ya que sus bajas oscilaron entre 25.000 y 30.000 muertos. Aún así, mientras los iraquíes se retiraban, incendiaban los pozos de petróleo de Kuwait. En 1998, en Tanzania y Kenia, fueron cometidos actos de terrorismo contra las embajadas de Estados Unidos, en los que al menos 213 personas murieron, entre ellas 2 estadounidenses, y resultaron heridas entre 4.000 a 5.500 personas. En respuesta, el gobierno estadounidense lanzó la Operación Alcance Infinito. Se llevó a cabo un ataque con misiles de crucero contra supuestos campos de entrenamiento
de milicianos de Al-Qaeda en Afganistán. También se lanzaron misiles contra una fábrica farmacéutica en Sudán, que según las autoridades estadounidenses se habían utilizado para producir armas químicas. Afganistán y Sudán denunciaron ataques aéreos por parte de Estados Unidos y negaron que proporcionaron refugio a bases terroristas y afirmaron que los ataques solo dañaron víctimas inocentes. Estas intervenciones estadounidenses dejaron un saldo de 263 muertos y más de 5.000 heridos. Por su lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos de América en esa época, William Cohen, reconoció que esos ataques no eliminaron el problema, pero indicó que su país dejó un claro mensaje. Él dijo: "No habrá santuario para los terroristas, ni límite para nuestra determinación, defender a los ciudadanos estadounidenses, a nuestros intereses y a nuestros ideales de ley y democracia, contra esos ataques cobardes". Estados Unidos, después de muchas décadas de abuso de poder, manipulación a través de organizaciones internacionales para invadir decenas de países impunemente, sufrió la mayor ofensiva terrorista de su historia. Hacia las 8:45 de la mañana de un trágico 11 de septiembre, comenzaba una pesadilla que duró varias horas. 2 aviones comerciales se estrellaban deliberadamente contra las Torres Gemelas de Nueva York, tras lo cual ambos edificios se derrumbaron, llevando consigo miles de vidas, sin cuantificar. Casi simultáneamente, otro avión se estrellaba contra el Pentágono, causando centenares de muertos. Momentos más tarde, un cuarto avión se estrellaba en Pensilvania antes de alcanzar otro objetivo desconocido. Fue la primera vez en la historia que paralelamente todo el mundo veía por televisión imágenes de lo ocurrido y se comenzaba a hablar de un ataque terrorista en cadena contra Estados Unidos, cuya autoría recae hasta el momento en el millonario Osama Bin Laden. Fue a partir de ese momento que se cambió la historia del mundo. Estados Unidos perdía miles de vidas, pero ganaba el poder de controlar e inmiscuirse en cualquier país del mundo bajo la consigna de lucha contra el terrorismo, la cual cobró mucha fuerza a partir de ese momento y se mantiene y fortalece hasta nuestros días.